Hace más de 2000 años, piensa en eso, más de 2000 años, un grupo de personas comenzaron un movimiento que llegó a todo lugar, a todo continente y que impactó miles y miles de vidas. No solamente impactó personas, sino impactó comunidades, impactó también países. Estoy hablando de la iglesia, del movimiento que es la iglesia. Pero quiero plantearte una pregunta, ¿ok? Y la pregunta es la siguiente, vamos a ponerla acá en la pantalla, y la pregunta es, ¿qué se viene a tu mente cuando escuchas la palabra iglesia? ¿Qué se viene a tu mente cuando escuchas la palabra iglesia? Si vives aquí en Dallas, probablemente has visto hermosos edificios con cruces hermosas, ¿no? Y cuando alguien escucha esta palabra, y sobre todo que vive acá en Dallas y se ha visto muchos locales de iglesias, uno piensa en eso, que eso es iglesia. Es un local, un edificio que tiene una cruz, un escenario donde hay un púlpito, donde hay un grupo que dirige la alabanza, donde hay sillas donde la gente se puede sentar. Y eso nos imaginamos, muchos de nosotros, que es iglesia. Y se nos viene a nuestra mente, iglesia es un lugar. Pero ¿realmente eso es iglesia? Si tú comienzas a pensar y a recordar cómo fue el inicio de la iglesia no tenía ningún edificio donde reunirse. No tenía un local donde reunirse. Y ni siquiera se atrevían a poner un letrero afuera en la calle. Porque si ellos ponían un letrero, atraían a que los encuentren y los puedan tomar prisioneros y puedan sufrir persecución y puedan morir por su fe. El día de hoy tú ves hermosos letreros por muchos lugares, de diversas denominaciones, de diversas iglesias, pero en la iglesia primitiva no había eso. La iglesia no tenía un lugar, no tenía un edificio, no tenía sillas cómodas, no tenía la tecnología que tenemos el día de hoy. Y muchos confunden y creen que esto es iglesia. Y estos son los recursos logísticos que puede tener una iglesia. Ahora es interesante, vamos a ver algunas palabras en griego en esta mañana y vamos a aprender un poquito de griego. Y ahí está la palabra eclesía. Cuando se utiliza la palabra iglesia en el Nuevo Testamento, se utiliza la palabra en griego que es eclesía. Pero la palabra iglesia en inglés, tomaron la palabra kirche, que significa casa de adoración. Casa de adoración. Y el comienzo era eclesía. Y luego vino un famoso, déjame ver bien su nombre porque lo voy a pronunciar mal, William Tyndale. Fue un erudito en la Biblia y él fue el que desafió lo que se estaba diciendo en esa época. Se estaba anunciando en esa época que la iglesia es un lugar. Había pasado la iglesia de ser un movimiento activo, dinámico, a ser una casa de adoración, un lugar donde ya estoy estático, donde yo vengo, recibo y luego me voy a mi casa y estoy bien. Y eso es iglesia para muchos. Venir a un lugar, recibir e irme a mi casa. Termina la semana, regreso aquí, recibo y me voy. Y eso es iglesia para muchos. Pero eso no es iglesia. La palabra eclesía significa asamblea. Significa congregación, personas que son reunidas porque han puesto algo en común, su fe en Jesús como su Salvador y como su Señor. Y es un movimiento, es algo dinámico que Jesús no comenzó para tener un solo grupo, sino para que el grupo crezca en el mundo. Y William Tyndale puso un desafío, poner la Biblia en la mano de la gente y tradujo en el hebreo y en el griego y utilizó la palabra eclesía, que es asamblea, que es un movimiento y fue declarado hereje, William Tyndale. Y se le pidió a él que se retracte de lo que estaba haciendo y él no se retractó y él murió quemado por lo que él se mantuvo en lo que Dios había puesto en su vida. Y gracias a ellos, a personas como ellos, es que tú y yo el día de hoy tenemos una Biblia en la mano. Porque hubo gente
que tradujo, y no solamente lo tradujo, sino que dio su propia vida. Y el día de hoy, tú y yo podemos leer una Biblia gracias a personas como William Tyndale, que son parte, no de un lugar, son parte de un movimiento, el movimiento de Dios. Ahora, cuando nosotros vamos a la Biblia, el primer libro que vamos a encontrar que habla y utiliza la palabra eclesía, iglesia, movimiento, es el libro de Mateo. Y Mateo va a hablar acerca de lo que es la iglesia. Vamos a ver Mateo capítulo 16, versículos 13 y 14. Y cuando Jesús va a hablar con sus discípulos, mira lo que le dice. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, llega a un lugar determinado donde está con sus discípulos. Jesús le pregunta a sus discípulos, mira la pregunta que le dice. ¿Quién? La gente que es el Hijo del Hombre. Quiero saber qué es lo que la gente está diciendo en la calle acerca de mí. La gente veía cómo Jesús estaba caminando en la tierra, lo que estaba haciendo en la tierra. Y la gente tenía una opinión acerca de Jesús. Y Jesús le dice, ¿qué dicen ellos acerca de mí? ¿Qué dicen sobre mi identidad? ¿Quién soy yo para la gente? Y ellos le respondieron. ¿Qué dice la gente? Te vamos a decir lo que la gente dice acerca de ti, Jesús. Algunos dicen que tú eres Juan el Bautista. Has resucitado, Juan el Bautista, y te estamos viendo a ti. Otros dicen que eres Elías, un gran profeta. Otros dicen que eres Jeremías. Y otros que no se atreven a dar un nombre, dicen que puede ser uno de los profetas. Y es interesante lo que ellos están diciendo acerca de Jesús. Ellos están afirmando hasta que Jesús es un profeta. Period, punto, no más. Jesús, tú eres alguien importante. Jesús es alguien que ha sido levantado por Dios como profeta para anunciar, para decir algo. Pero no van a más, no dicen más acerca de quién realmente es el Mesías. Y ahora Jesús los mira cuando Él escucha lo que está diciendo y les va a hacer una pregunta ahora directa. ¿Alguna vez alguien te ha preguntado directamente y te sentiste atrapado? Uy, ¿ahora cómo salgo? Es una pregunta directa, de acá no salgo, tengo que dar una respuesta. Pues así es lo que Jesús hizo. Mira lo que dice. Ahora no le dice, ¿qué dice la gente? Ahora dice, ¿y ustedes? ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Había caminado con ellos por 3 años y medio aquí en la tierra. Y ahora Jesús los confronta, los mira a los ojos y le dice a ellos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Quién soy yo para ustedes? ¿Cuál es mi identidad? Me imagino las caras de todos ellos mirándose y sintiéndose atrapados por la pregunta directa que Jesús les hace a ellos. Y yo creo que esta pregunta sigue siendo al día de hoy Dios haciéndola a la gente. ¿Quién soy para ti? ¿Quién es Jesús para tu vida? ¿Quién soy para ti? Y Pedro responde, y vamos a ver la respuesta que Pedro da, y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Pedro se lanza. Y quizás los discípulos nerviosos porque saben que Pedro es un bocón, saben que Pedro siempre es impulsivo y habla, dice, uy, ya estamos en problemas. Pero Pedro hizo una afirmación maravillosa, que dijo, eres el Cristo. El término Cristo en el griego se refiere al Mesías del Antiguo Testamento. El Mesías es el esperado. Es que los judíos esperaban que llegue el enviado de Dios. El ungido de Dios. Y Pedro está diciendo, eres el esperado, eres aquel que hemos estado esperando por años. Pero no solo queda ahí. Luego le dice, ¿eres qué? El Hijo del Dios viviente. Y ese término, Hijo de Dios viviente, habla de su título como divinidad. No solamente eres Mesías, sino eres Dios encarnado que ha venido al mundo. Y esa respuesta maravillosa da Pedro a Jesús. Y afirma con claridad, ¿quién es Jesús? Mesías, el esperado,
el que Dios iba a enviar en su plan para el mundo y el mismo Dios que vino al mundo por toda la humanidad. ¿Y qué le dice Jesús a Pedro por esa respuesta? Miremos los siguientes versículos. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús. Y quizá ahí Simón dijo, uy, me van a aplaudir hoy día. Y levantó el pecho, quizás, dijo, delante de los demás discípulos. Pero mira lo que dice. Porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino lo que acabas de decir, lo que acabas de afirmar, no es que a ti se te ocurrió, sino que mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. Es una revelación divina. Dios te lo ha mostrado, Dios te lo ha hecho que lo des a conocer. Y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra, ¿qué voy a hacer? ¿Qué está prometiendo Jesús que va a hacer? Va a hacer una acción. ¿Cuál es la acción? Edificar. ¿Qué cosa? Mi iglesia. Entonces algunos piensan, edificar la iglesia es construir edificios. Y ponerle una cruz, poner sillas, poner un stage, poner luces y tenemos una iglesia. Algunos se imaginan así, a Jesús construyendo iglesia. Pero ¿qué está hablando aquí cuando Él dice voy a edificar mi iglesia? Está hablando, voy a construir un movimiento de gente que va a venir y va a creer en mí. Voy a construir un movimiento maravilloso. Y mira lo que promete. No solamente dice que Él va a levantar un movimiento, porque hay muchos movimientos que se han levantado en el mundo. Pero mira, este movimiento es único. Porque quiero que notes algo, lo que dice ahí. Y las puertas del reino de la muerte no podrán destruir este movimiento. No podrán contra ella. O sea, lo que Jesús está prometiendo es que voy a levantar un movimiento imparable. Este movimiento nadie lo puede detener, ni siquiera la muerte. Jesús promete un movimiento imparable. Ni la muerte, ni el infierno, ni el demonio, ni los demonios pueden detener este movimiento. Y cuando Jesús anunció esto a sus discípulos y dijo todo esto de lo que Jesús iba a hacer, pasados unos días, pasaron cosas terribles. Jesús estaba anunciando de un movimiento maravilloso, de un movimiento imparable. Y pasado un poco tiempo, los discípulos vieron a su líder que fue tomado prisionero. Fue llevado rumbo a la cruz, con la cruz y muerto en una cruz. Quizá ellos pensarían en ese momento, este es el fin de este movimiento. Ni siquiera comenzó, solo lo anunció, solo dijo que iba a haber un gran movimiento y que nadie lo iba a detener, pero ahora están viendo con sus propios ojos cómo Jesús está muriendo en la cruz, cómo lo castigaron. Imagínate, era su líder. La esperanza que ellos tenían. Y en ese momento ellos estaban viendo que su esperanza se fumaba completamente por lo que estaba ocurriendo. Pero después de la muerte de Jesús, ¿Jesús qué hizo? Resucitó al tercer día. Y caminó 40 días en la tierra antes de ascender. Él caminó 40 días en la tierra. Y Jesús reunió a sus discípulos. Y vamos a ver qué le dice en Hechos. Ahora vamos a ir a Hechos, capítulo 1, versículo 6. Entonces, los que estaban reunidos con él le preguntan, Señor, ¿cuándo vas a comenzar tu movimiento? ¿Cuándo vas a comenzar la eclesía? Perdón. ¿Cuándo vas a restablecer? ¿Qué dice? El reino de Israel. Ellos aún no comprendían lo que Jesús iba a hacer. Ellos solamente estaban pensando en Israel. Solo estaban pensando en que Dios iba a hacer algo con el pueblo judío. Y tú eres el Mesías solo para los judíos. Aún no estaban entendiendo ellos lo que Jesús les había explicado acerca del movimiento. Y veamos la respuesta de lo que le dice Jesús a ellos. Versículo 7. No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo, y mira ahora les dice algo nuevo. Algo va a pasar con ustedes. ¿Va a venir quién? El Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad
va a venir sobre ustedes, va a estar en ustedes. Y recibirán ¿qué? Poder, dinamis. Van a recibir poder. Y en ese momento ellos estaban ahí probablemente confundidos. El Espíritu Santo no entendía el poder. ¿Poder para qué? Probablemente se estaban preguntando. Y miremos el siguiente versículo. Y acá quiero que entiendas esto. Recibirán poder. Y serán, ¿qué cosa? Mis testigos. Y acá viene algo grandioso de este movimiento que Jesús está iniciando. Y este movimiento va a iniciar ¿dónde? En Jerusalén. Ok, pero acá no termina. Luego Jesús le dice, y van a ir también a Judea. Pero acá no termina. Y van a ir también a Samaria. Pero tampoco acá termina. Entonces, para no poner otro lugar más, pone hasta los confines de la tierra. Yo me imagino a ellos escuchar en ese momento, ¿no? En ese momento no hay la geografía que estudiamos el día de hoy. No hay toda la tecnología que nosotros tenemos para conocer el mundo. Pero deben haber estado abrumados cuando Jesús le dijo, voy a levantar un movimiento donde ustedes van a ser mis testigos. Los voy a capacitar con un poder para que ustedes puedan llevar el evangelio no solamente a un lugar, sino a otro lugar, y van a llegar hasta los confines de la tierra. Dice, mira, los discípulos. Ninguno creo que de ellos se atrevió a decirle, Jesús, creo que terminando Jerusalén vamos a terminar cansados. Somos solo un grupo pequeño de personas. No vamos a poder llegar, quizá llegaremos hasta Samaria. Pero ¿tú sabes cuán grande es el mundo? Y Jesús les afirma, voy a levantar un movimiento imparable. Y ustedes van a ser testigos de ese movimiento. Ustedes van a ser testigos. Y Jesús luego asciende y se va. Y los discípulos contemplan al Jesús que se va, que es levantado y que va rumbo a los cielos. Y los discípulos entonces se reúnen en Jerusalén. Y ahí están reunidos aproximadamente 100 a 120, se pensaba que eran los discípulos en ese momento, que estaban reunidos en ese lugar en Jerusalén. Y cuando ellos estaban ahí, estaban orando al Señor y probablemente meditando en las palabras de Jesús, del movimiento que Jesús iba a levantar y que nosotros vamos a ser testigos y que nosotros vamos a llevar este evangelio a todo lugar. Y la palabra testigo es interesante, porque la palabra testigo no es solo alguien que testifica, sino la palabra testigo en griego es mártir. Es alguien que es capaz de dar su vida por lo que va a testificar. Y eso es lo que probablemente ellos estaban meditando y pensando, ¿qué es lo que Jesús realmente quiere decir a nuestras vidas? Y en ese momento, cuando ellos estaban ahí reunidos orando, llega una fiesta importante para los judíos, la fiesta del Pentecostés. Era una fiesta tan importante que los judíos que se habían ido a vivir a otros lugares y habían aprendido otros idiomas, así como tú cuando llegaste acá y que solo sabías decir Apple, aprendiste el idioma, ¿no? Entonces ellos se fueron a otros lugares y aprendieron diversos idiomas y regresaron a Jerusalén. Y Jerusalén estaba lleno de gente. Imagínate Nueva York, el downtown de Nueva York en Navidad o en Año Nuevo. ¡Wow! Si has visto cómo está, lleno de gente por todo lugar. Así es el Pentecostés. Estaba lleno de judíos que habían venido porque era algo importante, era una fiesta religiosa de suma importancia. Y en ese momento, cuando ellos están ahí reunidos, el Espíritu Santo llega sobre ellos y los capacita. Y ellos comienzan a hablar en 14 idiomas diferentes. Y les empiezan a anunciar acerca de Jesús que ha resucitado. Y la gente que habla los 14 idiomas empiezan a preguntarse, ¿qué está ocurriendo? Ellos son judíos. Ellos no han salido de Jerusalén. ¿Cómo saben mi idioma? ¿Cómo saben mi lenguaje? ¿Cómo saben? Y algunos inclusive se atreven a decir, estos están borrachos. Están hablando así porque están ebrios. Y Pedro en ese momento se levanta delante de toda esa multitud gigantesca que está ahí. Recuerda, ellos eran discípulos que después estaban reunidos orando, pero encerrados. Pero cuando llega el Espíritu Santo y los vuelve testigos, les da la valentía para Pedro ponerse de pie delante de una multitud gigantesca y hablar acerca de lo que está ocurriendo en ese momento. Y miremos lo que Pedro dice. Pueblo de Israel, escuchen esto.
Y le dice, escuchen lo que les voy a dar. Y este es el primer prédica que la iglesia da cuando empieza la iglesia, cuando empieza este movimiento. Es el primer mensaje, la primera predicación. Es algo maravilloso tener esta prédica y poder leerla el día de hoy. Y Lucas lo escribió en el libro de Hechos. Y dice, escuchen esto, Jesús de Nazaret. Ustedes saben quién es Jesús de Nazaret, porque hace poco había pasado la muerte de Jesús. Y le dice, Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes, con milagros, señales y prodigios que ustedes vieron, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él. Y como bien lo saben, este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Esto no fue algo sorpresivo. La cruz fue algo que no sabía Dios que iba a ocurrir. Era dentro del plan maravilloso de Dios por ti y por mí. Estaba planeado por Dios. Y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Ustedes son culpables de la muerte de Jesús. Y eso es algo que a la gente no le gusta escuchar. Toda la gente con la que hablo siempre trata de decir, no soy tan malo. Y no entendemos que nosotros fuimos los que llevamos a Jesús a la cruz. Porque Él dio su vida en la cruz por ti y por mí. Y mira lo que sigue diciendo. Pero sin embargo, Él murió en una cruz. Sin embargo, Dios hizo algo. ¿Dios qué hizo? Lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Y este es el primer mensaje que Pedro está hablando. Y Pedro está hablando aquí a la gente que se había reunido para una fiesta religiosa, para gente que se sentía bien con Dios, para gente que estaba llevando sus ofrendas. Y le está diciendo, ustedes son culpables. Qué tremendo. A la gente de iglesia, a la gente de religión, les está diciendo todo esto que ocurrió hace 2 semanas, hace poco, 2 meses, que ustedes saben lo que ha ocurrido. Y mira lo que sigue diciendo Hechos 2:36, y dice así: por tanto, sépanlo bien todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, ahora mira lo que dice acá, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Jesús no es algo decorativo para tu vida. Jesús ha muerto, ¿sabes para qué? Para ser Señor de tu vida. El Rey de tu vida. Para ser el único Salvador de tu vida. Y mientras que tú no lo reconozcas, aunque tú vengas acá, aunque tú seas parte de este grupo que estás viniendo acá, pero aún no lo has reconocido a Él como el Señor y el Mesías de tu vida, tú no eres parte del movimiento que Dios ha levantado. Jesús fue Mesías, el esperado, el enviado para la humanidad. Y el Señor, la palabra Señor, Kurios, es para que sea el Rey absoluto de tu vida, para que te rindas totalmente a Él como el Señor total de tu vida. Y eso es lo que estaba afirmando Pedro ante toda esa multitud. ¿Y cómo reaccionó la gente cuando escucharon eso? Probablemente nos imaginamos, ¿no? Que te digan a ti, por tu culpa fue crucificado. Alguien nomás te dice, por tu culpa, ¿y cómo te pones? Te pones rápido, ¿no? A la defensiva. ¿Que mi culpa? La culpa del otro. La culpa tuya. Pedro se lo dijo varias veces. Ustedes son culpables. ¿Cómo reaccionó la gente? Vamos a ver. Cuando oyeron esto, lo que Pedro, la primera prédica que fue dada en la iglesia, todos se sintieron ¿qué? Profundamente conmovidos. Y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Frente a lo que estamos escuchando, frente a lo que tú nos estás predicando, frente a lo que tú nos estás anunciando, ¿qué es nuestra parte? ¿Qué es lo que yo debo hacer? Tremenda pregunta que la gente está haciendo. Yo no creo que Pedro se imaginó que la gente le iba a dar esta respuesta positiva.
¿Qué es lo que debo hacer? Y muchos de nosotros, cuando vamos a hablar de Jesús, no pensamos qué es lo que la gente va a decirnos. Pero quiero que recuerdes algo. El Espíritu Santo estaba obrando en ese momento cuando Pedro estaba predicando. Cuando tú hablas de Jesús a alguien, sea un joven, sea un adulto, sea un soltero, sea un casado, recuerda algo. El Espíritu Santo está obrando en esa persona. No trates tú de pensar y cómo combatir con esa persona con todos los argumentos. Háblale, preséntale de Jesús. Pero es el Espíritu Santo quien va a traer convencimiento de pecado, como trajo convencimiento de pecado a estas personas. Y dijeron, ¿qué debemos hacer? ¿Y qué le dijo Pedro? ¿Ok? ¿Qué debemos hacer? Pedro le dijo, ok, para ser parte del movimiento, vengan, vamos a hacer un edificio. Y vamos a poner una cruz, vamos a poner bancas y vamos a cantar himnos. Eso dijo Pedro. Ok, lean la Biblia desde el día de hoy. Bueno, como no tienen Biblia, lean el Antiguo Testamento. Sean buenos cristianos, esfuércense. Hagan todo lo bueno que puedan. A ver si entran al reino de los cielos. Veamos qué dijo. Pedro los mira y les dice algo. Mira la palabra que utiliza acá. Arrepiéntanse. Qué tremenda palabra. Arrepiéntanse. La palabra arrepentirse es volverte a Dios. Es reconocer que has estado caminando lejos de Dios y que necesitas el auxilio, la gracia y la ayuda de Dios que llegue a tu vida. Esa es la palabra arrepiéntanse. Y siempre que va la palabra arrepiéntanse, muchas veces va cerca de la palabra fe. Arrepentirse y fe van unidos. No tengo el tiempo aquí para mostrarte todos los versículos que hablan. Búscalo en una concordancia, arrepentimiento y fe, y vas a ver cuántas veces en la Biblia arrepentimiento, fe, fe, arrepentimiento. Porque alguien que se arrepiente, que reconoce que ha vivido lejos de Dios, luego necesita tener fe en Jesús como el Señor de su vida, como el Mesías, como el que resucitó, el que murió por mis pecados. Y mira lo que pasó acá. Y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. ¿Y qué van a recibir? Perdón de sus pecados. No es porque hagan algo. Es porque se arrepienten. Es porque reconocen que estuvieron caminando mal. Es porque en ese momento tú decides, dejo de caminar mal y me vuelvo a Dios para recibir el auxilio y la gracia de Él, que es a través de Jesús como el Señor y Salvador de tu vida. Y recibirán, les contestó, y recibirán todos ustedes, ¿qué? El Espíritu Santo. Ustedes ahora van a ser parte de este movimiento, porque ustedes también van a recibir el Espíritu Santo. Y los van a capacitar para ser también testigos. Y algunos dicen, no, solamente Pedro, solamente Pablo, solamente ellos tienen el Espíritu Santo, tienen el poder para llevar el mensaje, tienen el poder para ser testigos e ir a todo lugar. No. Todo cristiano recibe el Espíritu Santo y tiene la capacidad para hablar de Jesús a otros. Es tu decisión usar ese poder o no, pero ese poder está en ti. Y bautícense cada uno de ustedes, les dice, y me imagino cómo terminaron los discípulos después que bautizaron a 3,000 personas, ¿no? Me imagino cómo terminaron los discípulos después de ese momento que se bautizaron en el nombre de Jesús. Mira lo que sigue diciendo, Hechos 2:39. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos, y luego, ¿qué más le dice? Y es bien interesante esta parte, porque está hablando con judíos. Y le dice, es para todos los extranjeros. O sea, ellos siempre decían, el evangelio es para los judíos. Estamos esperando al Mesías. El Mesías, ¿cuándo vas a instaurar el reino mesiánico, el reino de Israel? Pero acá les rompe el esquema. Y le dice, este movimiento que estoy comenzando, este movimiento que es imparable, no es solo para los judíos. Es para todos. Es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiere llamar. Dios está llamando personas para que sean parte de su movimiento. Los llama a que se arrepientan y pongan su fe en Jesús como su Señor y Salvador. Y el versículo 41, mira lo que dice ahí.
Así pues, los que recibieron su mensaje, o sea, los que se arrepintieron y pusieron su fe en Jesús como Señor, ¿qué hicieron? Fueron bautizados. En esa época no esperaba, voy a sentir que necesito bautizarme. Cuando el ángel me diga que me va a bautizar. No, ahí era inmediato. Me convertía y me bautizaba. ¿Y qué dice? Y aquel día se unieron a la iglesia, se unieron a ese movimiento. ¿Cuántas personas? 3,000 personas. Pobres discípulos. ¿Cómo hicieron mucho ejercicio de brazos ese día? Bautizando 3,000 personas. Imagínate cómo terminaron. Habían ido al gimnasio como todo un mes completo. Se unieron a ese movimiento 3,000 personas. De 100, 120 en un solo día el movimiento creció a 3,000 personas. Un movimiento imparable que Jesús prometió comenzar en Jerusalén. Y ese día empezó ese movimiento que lo han querido detener. Han perseguido a los cristianos. Los han asesinado. Les han quitado sus propiedades. Pero el movimiento no lo detuvieron. Han quemado Biblias para quitarnos nuestro libro que Dios nos ha dado. Pero el movimiento no lo han detenido. La iglesia en Corea, una iglesia perseguida, y es la iglesia más grande del mundo. La iglesia en China, una iglesia perseguida. Y he escuchado testimonios de cómo ellos se han mantenido firmes en su fe y han seguido anunciando el evangelio. Y aún muchos de ellos les ha costado la muerte por su fe en Jesús. Este movimiento no se ha detenido. Este movimiento sigue avanzando. Jesús prometió un movimiento imparable hace más de 2,000 años. Este movimiento empezó en Jerusalén y ha llegado a todo lugar. Ha llegado a México, ha llegado a Venezuela, ha llegado a Perú, ha llegado a Costa Rica, ha llegado a Brasil. Ha llegado a todo lugar, a toda persona. Es un movimiento imparable. Somos parte de un movimiento imparable que es la iglesia. ¿Te has puesto a pensar del movimiento que eres parte? No eres parte de un movimiento terrenal que se va a acabar. No eres parte de un movimiento cualquiera. Eres parte de un movimiento indestructible. Y tú eres alguien vital en el crecimiento de este movimiento que Dios ha levantado. Tú y yo, por la gracia de Dios, somos parte de este movimiento. Tenemos el privilegio de ser parte de este movimiento. La iglesia no es un edificio. La iglesia es un grupo de personas que han creído en Jesús como su Salvador y como su Señor y anuncian del Jesús resucitado al mundo. La iglesia la han tratado de detener, pero no la han podido detener. La iglesia hispana en Estados Unidos no va a ser detenida. No hay leyes que nos van a detener. No hay nada que nos va a detener. La iglesia va a seguir viva y va a seguir anunciando el evangelio de Jesucristo al mundo entero. ¿Cuál es tu parte? ¿Cuál es mi parte en este movimiento? Recuerda, el concepto de iglesia que se te ha dado es: vengo a un lugar, escucho, recibo, vivo mi vida, regreso a este lugar, vivo, recibo y me voy de nuevo. Porque pensamos que la iglesia es un lugar donde solo recibo y me voy. La iglesia no es eso. La iglesia es un movimiento dinámico. No es un lugar. Es un movimiento dinámico. Y ese movimiento dinámico lo hace, ¿sabes quién? Cada uno de nosotros. Somos testigos. Cada uno de nosotros. Para llevar el evangelio, ¿a dónde? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El evangelio no es solamente para Carrollton. El evangelio no solamente es para Farmer Branch. Es para Plano, The Colony, Richardson, Dallas y más allá. El evangelio tiene que llegar a todo lugar. Y el Espíritu Santo ha venido a morar en tu vida para ser testigo, para que tú y yo seamos testigos y hablemos a otros de Jesucristo,
del Jesús que ha cambiado nuestra vida, del Jesús que ha llegado a nuestra vida, del Jesús que nos salvó, que nos rescató y que nos dio una vida eterna. Tu parte y mi parte es ser testigos del Jesús resucitado. Somos parte de un movimiento imparable. Nuestra parte es ofrendar con generosidad para que este movimiento siga avanzando. Nuestra parte es servir en la iglesia para que este movimiento siga avanzando. Dios quiere llamar a muchos a su movimiento, pero el enemigo también está haciendo su parte para detener el movimiento. ¿Y sabes algo que te quiero decir en esta mañana? No lo tengo en mis apuntes. Dios quiere levantar un movimiento a través de su iglesia, que somos nosotros. El enemigo nos quiere detener aquí adentro. Cuando tú te sientes cómodo, cuando tú vienes y dices, uy, estoy en la iglesia perfecta, vengo, recibo, me voy, vengo, recibo, me voy, vengo, recibo, me voy. El enemigo logró algo: quitarte la dinámica del movimiento. No creas en su mentira. Tú eres parte de algo más grande. Eres parte del movimiento que Jesús levantó con su propia muerte y resurrección, para que el mundo entero sea impactado. Y Dios quiere usar tu vida y mi vida para que más personas sean parte de ese movimiento. ¿Sabes el día de hoy cuántas personas están llegando a Dallas? Miles y miles de personas llegan a Dallas. ¿Sabes cuántas personas que hablan español llegan a Dallas? Miles y miles de personas llegan a Dallas. Cuando digo Dallas, hablo de todo. Farmer Rock, Carrollton, Plano, The Colony, todo. Miles y miles de personas. Y Dios quiere llamar a esas personas a que ingresen a su movimiento. Pero lo quiere hacer, ¿sabes cómo? A través de ti. A través de ti. A través de mí. Pongámonos de pie. Ahí en el lugar que estás, inclina tu rostro y busca al Señor en esta mañana. Y quiero que te pongas a pensar en algo en este momento que estás aquí. Hoy Dios te trajo a este lugar porque quiere que entiendas algo. Tú eres parte de un movimiento. Tú eres parte de algo grande, de algo imparable. Y ahí en el lugar que estás, clama al Señor y dile: Señor, yo soy un testigo tuyo. Yo soy un testigo tuyo y gracias que me has mandado el Espíritu Santo a mi vida. Dale gracias a Dios porque ha hecho algo grande en tu vida. El Espíritu Santo habita dentro de ti. El poder de Dios habita dentro de ti. Señor, obra en esta tu iglesia. Obra en cada uno de nosotros, poderoso Dios, para que realmente llevemos este evangelio a todo lugar, Señor. Padre, cuando tú pongas familiares cerca de nosotros, que podamos abrir nuestra boca y hablarles de ti. Cuando tú pongas amigos cerca de nosotros, que nuestra boca se abra y que confiemos que el Espíritu Santo va a tocar sus corazones y sus vidas. Cuando tú pones personas desconocidas cerca de nosotros, que recordemos que las estás poniendo para que le hablemos de ti, Señor. Padre, que no nos conformemos en venir solamente aquí. Que no creamos que este lugar es la iglesia. La iglesia es el movimiento que tú has levantado. Es la agrupación que nosotros somos y que nos movemos cada día para proclamar de Jesús al mundo. Obra en cada persona, Señor, hoy, para que se sienta incómodo. Si es que ha logrado la comodidad solo viniendo y recibiendo. Que nos sintamos incómodos porque eso no es lo que tú quieres, Señor. Tú diste tu sangre por este movimiento. Tú diste tu vida por este movimiento. Y muchos cristianos dieron su vida por este movimiento. Para que este movimiento siga llevando el evangelio a todo lugar. Padre, que no nos callemos, que no nos asustemos cuando el mundo y la cultura de este mundo nos quiere asustar con tantas cosas. Que sigamos llevando la luz de Jesús al mundo. Que sigamos llevando el evangelio de Jesucristo a cada persona que lo necesita. Y úsanos a cada uno de nosotros que nos has traído hoy, Señor. Úsanos y haznos recordar que somos testigos
valientes para llevar tu evangelio al mundo entero. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Y gracias por cada vida que tú has traído hoy aquí, por cada joven que tú has traído aquí, por cada adulto, por cada persona que ha llegado hoy aquí. Porque hoy tú has tenido palabra para ellos, Señor. Hoy tú has tenido palabra para nosotros. Estamos agradecidos porque hoy día tu palabra ha llegado a nuestros corazones y a nuestras vidas. Te bendecimos y te alabamos, Señor. Te honramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.